Bueno, saludémonos a quienes tenemos al lado. Un saludo breve. Solo a quien tenemos al lado. Que hay unos que llegaron y no alcanzaron a hacer el saludo en la mañana. Bueno, vamos a orar, hermanos. Amado Dios del cielo, gracias Señor por el privilegio que nos das como hijos de Dios de congregarnos, de escuchar tu palabra y de recibir la enseñanza que viene a través de tu Espíritu Santo. Te invocamos en esta mañana y pedimos a ti en el nombre de Jesús que mires nuestro corazón. Padre, si hay distancia, si hay indisposición, si hay iniquidad, Señor, pido que obres, pido que traigas claridad y que abras los oídos de esta iglesia y de quienes van a escuchar esta enseñanza para que tu palabra caiga en una tierra fértil y de fruto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estábamos en el libro de los Hechos. Hoy vamos a continuar con el Hechos 21, del 17 al 36. Entonces vamos a compartir con ustedes la imagen de la enseñanza, que tiene un título que es Los hechos de Dios versus los hechos de los hombres. Vamos a leer desde el versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, gracias Delvi, los creyentes que vivían allí se alegraron de recibirnos. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago. Todos los ancianos líderes también estaban allí. Después de saludarlos, Pablo les contó detalladamente todo lo que Dios, por medio de su trabajo, había hecho con los que no eran judíos. Cuando escucharon esto, alabaron a Dios y dijeron a Pablo: Hermano, tú has visto que miles de judíos han creído, pero ellos piensan que es muy importante seguir la ley de Moisés. Ellos han escuchado que enseñas a todos los judíos que viven entre los que no son judíos a que obedezcan la ley de Moisés, que no circunciden a sus hijos ni sigan nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer entonces? Es seguro que se van a enterar de que tú estás aquí. ¿Algún hermano que me ayude a leer, porfa, del 23 hasta el 36, por favor? ¿Quién levanta la mano? Puede ser aquí o puede ser en el otro salón. Bueno, aquí hay una voluntaria, Esperancita. Bueno, se me olvidó preguntar si había micrófono. Entonces, no porque como están allá escuchando al otro lado, hagamos algo y leámoslo juntos. Desde el 23 en adelante. No, leámoslo. Quienes tengan, como hay varias versiones, vamos a leer los que tienen Reina Valera en voz alta. ¿Sí? Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3.
Amén. Bueno, hay un contraste porque el texto empieza de una manera como muy amable, muy bonita, ¿no? Y termina en muerte, ¿no? Termina con un pueblo en rebelión ordenando a los romanos que maten a Pablo. Entonces, vamos a revisar solamente los primeros versículos del 17 al 20, ¿no? Dice que Pablo, dice, llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban presentes todos los ancianos. Y después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces vemos que es un momento muy especial en la iglesia. Es un momento en que después de 4 años Pablo regresa de ese tercer viaje y, y yo pensaba cuando nosotros hacíamos la acción de gracias, ¿no? Que hay hermanos que no ve uno en un año, en dos. Pues está la hermana Gloria, Lina, Galo, Nadime, Pastor Oscar, otros hermanos que vienen de otras ciudades a veces. Y uno los abraza y uno se alegra por su visita después de un año, ¿no? Y a uno se le hace un año largo porque espera casi un año completo para volverlos a ver. Ahora pensemos en la alegría de esta iglesia cuando el apóstol Pablo después de 4 años vuelve y hay ancianos, dice que son ancianos, son más o menos 70 ancianos estaban allí reunidos. Entonces yo creo que era más o menos esta congregación, ¿sí? Unas 70 personas y se ve el gozo, se ve el gozo, se ve la alegría. Y si vemos todo el capítulo 21 nos habla del gozo, nos habla de la unidad de la iglesia y eso se ve mucho en las despedidas. ¿Sí? Creo que cada lugar donde Pablo se detenía había una despedida especial que incluía abrazos, que incluía oraciones, que incluía besos y, y el gozo está de una manera muy especial, ¿no? Entonces ese gozo viene de versículos anteriores y es un gozo que viene a pesar de que el Espíritu Santo ya le está contando a toda la iglesia que Pablo va a sufrir en Jerusalén, ¿no? Entonces, a pesar de esa aflicción que viene, la iglesia está gozosa, la iglesia está contenta, la iglesia está alegre y hay algo más que es el motivo de gozo de esta iglesia. No es solamente que Pablo vino, sino es lo que Pablo trae consigo. Él trae dos cosas, una que no se menciona acá, pero son ofrendas para Jerusalén, porque él en ese viaje hizo una recolección de ofrendas para Jerusalén, pero el tema no es ese. Lo que nos muestra acá la escritura, en el versículo 19 dice, después de saludarlos, Pablo les contó detalladamente todo lo que él había hecho en ese viaje. ¿Sí dice así? Lo que Dios había hecho. Dio un informe de lo que Dios había hecho, ¿no? Y dice detalladamente. Aquí en esta versión, Reina Valera dice, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. ¿Ustedes cuánto creen que duró Pablo hablando de los hechos de Dios durante 4 años de recorrido? Pero, ¿cuántos hechos de Dios maravillosos hemos hablado en el libro de Hechos? Y ese fue el tema de la conversación. Eso fue el sentido de reunirse, de congregarse ahí en Jerusalén. Y Pablo dice, aquí Lucas nos escribe a través del Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo a través de Lucas, que el tema del que hablaron fue lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio, ¿no? Entonces creo que aunque los judíos, dice en la palabra que Pedro se dedicó a los judíos y Pablo a los gentiles. Pero creo que lo más maravilloso, recuerden cuando Pablo pasó por estas islas griegas, que habían muchos cultos que se rendían a otros dioses y cómo ellos se convirtieron y abrazaron la fe, ¿no?
Entonces ese fue el centro de conversación. También el cuidado de Dios para su iglesia. Yo creo que Pablo habló de las persecuciones, pero cómo en medio de esas persecuciones el Dios eterno los cuidó, lo orientó, se reveló a él y lo cuidó todo el tiempo, ¿no? Yo creo que hubo momentos en que la fe de Pablo desmayaba, en que él se sentía agotado, ¿no? Pero Dios que puso cuando Pablo empezó a flaquear eh, después de que pasó eh, por el Partenón griego, ¿no? Dice que él estaba solo porque dejó unos hermanos en una ciudad y después se encontró con otros hermanos que lo sostuvieron, que lo ayudaron. Y ahí vemos la importancia de la unidad de la iglesia, la importancia de entender que no estamos solos, sino que Dios sostiene nuestra fe, pero que también usa la iglesia, usa hermanos para fortalecernos, ¿sí? Porque el creyente no está llamado a vivir solo, sino en unidad. Entonces el centro de la conversación es ese, cómo Dios obró en los griegos y en los gentiles que creían y se bautizaban, ¿sí? Entonces no solo abrazaban la fe como algo más, sino que realmente Dios los convertía y los transformaba. Y se bautizaban en señal de unidad y de compromiso y de muerte a su antigua vida y como también significando la resurrección, ¿sí? Y ahí me preguntaba que eh, pensaba en una palabra que dice el Señor que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en los cielos? ¿Se acuerdan? Hay gozo. Ahora, Él está hablando de muchos gentiles griegos no judíos que se arrepienten. Entonces, realmente Pablo se está gozando con lo que Dios está gozando, con la salvación de todas estas almas que no lo conocían y ahora son hijos del Dios eterno, herederos de una promesa eterna, ¿no? Entonces, en eso la iglesia se está gozando, se está deleitando y ese es el motivo de gozo que los reúne, ¿no? Eh, yo pregunto, ¿será que nosotros estamos experimentando ese mismo gozo, esa alegría celestial? Y que es una alegría que no depende de cómo está el país, de cómo están los factores externos, de que si estoy enfermo. eh, no, o sea, miremos, recordemos todo lo que Pablo sufrió y todo lo que va a sufrir, porque ya el Espíritu Santo dijo en Jerusalén te van a golpear y va a pasar todo esto. Pero este es como un momento todavía de gozo antes de que él llegue a Jerusalén, ¿no? Y qué bonito cuando la iglesia se goza con los que se gozan y sufre con los que sufren. Entonces creo que aquí la iglesia de Jerusalén está gozándose con los hechos de Dios. Eh, yo creo que también en ese relato sufre en los momentos en que Pablo se quebrantaba contando ese testimonio. Y qué bonito que nos alegre a nosotros lo que a Dios le alegra. O sea, qué bonito que nuestro corazón y el de Dios esté sincronizado, de manera que cuando un pecador se arrepiente, yo me alegre más en ese hecho que en que a mí me contraten en un trabajo donde estoy ganando millones, ¿no? Porque ese es el gozo del cielo, la salvación. Entonces, esto me llamaba a pensar en qué es lo que me debe a mí llenar de alegría y es lo que Dios hace, las maravillas de Dios. Qué bonito que hoy sé que es día de elecciones, pero creo que es más edificante no preguntarle a mi hermano, venga, ¿usted por quién va a votar? Creo que es mejor preguntarle, venga, ¿cómo ha visto a Dios esta semana? O contar un testimonio de lo que Dios ha hecho. Aunque Dios no es ajeno a nuestra realidad, pero viendo a Pablo, él se centró en los hechos, las maravillas del Señor, ¿no? Y bueno, en cuanto a estos otros temas, es necesario siempre orar y cada cosa que hagamos que glorifique a Dios, preguntarle a Él, meditar en Él porque no estamos ajenos a este mundo. Eh,
Pero qué importante hablar de eso, ¿no? Miren que Pablo hubiera podido hablar de muchas otras cosas, pero él se dedicó a hablar de los hechos, de las maravillas de Dios. Ese fue el tema de la conversación. Y, y bueno, creo que ese es un ejercicio que debe ser parte de nuestra cotidianidad. Sí, al principio mencionaba la alegría de cuando los hermanos vienen acá a la cena de acción de gracias, pero creo que uno no necesita viajar para tener experiencias, para traer experiencias de mi vida con Dios, porque en todo lugar Dios está obrando y en todo tiempo. Y hay muchas cosas por las cuales uno debe alegrarse y cuando uno se las cuenta a un hermano, tú no sabes lo edificante que es para ese hermano dar testimonio de lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Cuando nos reunimos aquí en oración o cuando nos reunimos a hablar con el pastor Carlos o con hermanos, siempre hay cosas que uno dice, uy, no, hay cosas que uno ni uno sabía y maravillas que Dios está haciendo, ¿no? Entonces no necesitamos hacer un viaje para ver los hechos de Dios. Entonces es un ejercicio diario que incluso en casa lo debemos hacer. Lo podemos hacer, sí, pero hay que hacerlo y es vital y es necesario. Eh, y qué bonito cuando nos reunimos a agradecer. Los que tienen hijos, contarle a sus hijos, miren, papá estuvo enfermo y ustedes oraron a Dios porque papá se mejorara y papá está mejor. Y no fueron las pastas, no fueron los médicos, sino que Dios obró milagrosamente. ¿Y qué pasa en el corazón de un niño cuando uno le habla de los hechos de Dios? Se alegran. Y ellos empiezan a hablar hasta con el hermano de lo que Dios hace. O con los papás. Ellos empiezan a ser sensibles. Su corazón empieza a ser sensible. Entonces creo que es un trabajo que debemos hacer en familia y en la iglesia. ¿Sí? Sé que hay muchos temas por hablar, pero cuando uno da testimonio de los hechos de Dios, eso hace que el corazón sea sensible y uno vea un Dios vivo, un Dios activo y un Dios que al día de hoy está presente y se está moviendo. Entonces, eso no es en vano hablar de los hechos de Dios. Más bien es vano decir que soy creyente y no vivir como creyente. Simplemente, pues, venir los domingos, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué tengo que hacer para dar testimonio, para hablar de Él, para ver sus hechos? Pues necesariamente tengo que estar en una relación con el Señor. Porque si no lo tengo, yo no voy a poder ver los hechos de Dios. Me va a costar mucho. Y voy a pensar y a veces me va a costar pensando y ¿qué pasa? Cuando está a punto Dios de hablar muchas veces de lo que Dios ha hecho en mi vida, me timbra el celular, lo saco, me meto a Instagram, a TikTok, ay, voy a anotar algo. ¿Qué pasó con lo que Dios me iba a contar? Se pierde. Entonces creo que Dios quiere que nos está llamando a tener una intimidad con Él y esa intimidad es a entregarme, porque entre más me acerco a Él, más lo conozco y más puedo dar testimonio de ese Dios vivo, de ese Dios real y reflejarlo. Entonces, sin ese ejercicio de acercamiento, de intimidad, de reflexión, eh, pues se hace difícil compartir los hechos de Dios, más porque estamos en medio de un mundo que está llenándonos de información, de mucha información por todo lado y que ya no sabemos lo que es cierto y lo que es falso, porque todo está, eh, ¿cómo? Con la inteligencia artificial muestran un video y uno dice, uy, se ve real, es cierto, pero la tecnología ha avanzado tanto que pueden estar hablando de la Biblia, pero lo mezclan con otros pensamientos, con ideologías, y uno dice, "Uy, ¿para dónde va esto, no?" Pero son anzuelos que le lanzan al creyente y si uno se aferra a eso, termina uno hablando desde de lo que está ahí, no lo que está en la palabra. Entonces creo que Dios nos llama es primeramente a tener una intimidad y una comunión con Él para dar testimonio de Él. Y, y bueno, vamos a seguir con lo
¿Qué pasa cuando no tenemos ese ejercicio de intimidad con el Señor? ¿Qué pasa cuando estoy tan lleno de los medios de comunicación, de toda esa información instantánea, de las redes que a veces no es información, sino simplemente te botan imágenes? Eh, ¿Qué pasa cuando uno se llena de eso y uno quiere transmitir a Dios? ¿Se puede o no se puede? A medias. Ahí es eh, donde uno se convierte en una persona religiosa, porque entonces uno empieza a hablar de Dios sin tener intimidad con Dios. ¿Sí? Eh, y qué pasa? Que yo puedo dar testimonio de Él, pero si no me estoy gozando en Él, lo que voy a transmitir van a ser palabras que se las va a llevar el viento. ¿Sí? Entonces nos convertimos en religiosos y en este mismo pasaje vemos ese contraste. ¿Sí? Entonces acordémonos que la predicación se llama Hechos de Dios, que es de lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Versus los hechos de los hombres. Entonces, ¿qué necesito? Voy a retomar lo que estoy diciendo para cerrar la idea y es, ¿qué necesito para dar testimonio de Dios? Pues tener intimidad con Dios, acercarme a Él, porque Él me da un corazón sensible para percibir sus hechos en mi realidad, no solo a través de la palabra, sino a través de muchas señales que Él va dejando en el día a día nuestro, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el versículo 20 y 21. Y vamos a ver el contraste. Dice, Hechos 21, 20 y 21 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos miles y miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero les han informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí en esta versión dice, hermano, tú has visto que miles de judíos han creído, pero ellos piensan que es muy importante seguir la ley de Moisés. Ellos han escuchado que enseñas a todos los judíos que viven entre los que no son judíos a que no obedezcan la ley de Moisés, que no circunciden a sus hijos ni sigan nuestras costumbres. ¿Qué pasa ahí? Entonces, los judíos creyentes estaban tan habituados a guardar la ley que consideraban que la gracia que estaba entregando Dios a su pueblo no era suficiente, que el sacrificio para la salvación no era suficiente, sino que además de la obra de Jesús, ellos tenían que seguir guardando sus reglamentos y sus leyes. Y obviamente pues seguían, digamos, se sentían obligados a cumplir con los rituales que la ley exigía. Eso ya pasaba desde tiempo atrás. Cuando Dios abrió la puerta, o sea, ¿se acuerdan cuando está el lugar santísimo y Dios rompe la cortina de arriba hacia abajo? Dios rompe la entrada al lugar santísimo no solo para que los judíos entraran, sino para que todas las naciones entraran a la presencia del Señor. Y, y en ese ejercicio pues los judíos entran, pero ellos siguen considerando la importancia de los rituales. Y eso ya había pasado, es un tema que ya se había tocado en el primer concilio que tuvo la iglesia, que está en Hechos 15. Entonces quisiera que alguien me ayudara a leer Hechos 15 del 1 al 2. Ah, bueno, tenemos micrófono. Esperemos un segundito. Entonces, gracias, Leo. Hechos 15 del 1 al 2.
Cuando Pablo Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Bueno, ¿quién estaba enseñando que se debían circuncidar? ¿Y ellos habían recibido a Jesús? ¿Hablaban de Jesús? ¿Sí o no? Dice, algunos hombres llegaron a Antioquía de Judea, empezaron a enseñar a los hermanos. Ustedes no se salvan si no se circuncidan. Esto manda la tradición de Moisés. Dice, Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza y discutieron mucho con ellos. Por fin se decidió que Pablo, Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto. Quienes empezaron a hablar de la circuncisión eran judíos que guardaban la tradición, pero que habían creído en Jesús. Pero decían, además del sacrificio de Jesús, es necesario que se circunciden. Entonces lo tomaron como un asunto de salvación. Entonces, yo sé que ustedes creen en Cristo, pero tienen que circuncidarse. ¿A quiénes le estaban enseñando eso? A los gentiles. Porque los judíos ya todos estaban circuncidados desde chiquitos. Pues imagínense que llegue un judío acá y digan, bueno, aquí ustedes creen en Jesús, pero nadie va a ser salvo si no se circuncida. Entonces vamos a empezar allá a hacer fila. Entonces el asunto no fue fácil. Dice que Pablo y Bernabé, que son Pablo y Bernabé, dice que empezaron a discutir con ellos y el problema no se solucionó. Entonces fue una discusión, yo creo que muy acalorada, donde ellos, aunque les abrieron las escrituras y les mostraban, mire, eso no es así porque por gracia somos salvos, ya Jesús hizo toda la obra, y ellos dijeron, no, pero es que en la ley dice que tenemos que. Y fue al punto de esa discusión que dice, esto no lo podemos solucionar nosotros cuatro, vamos a reunir toda la iglesia, a todos los apóstoles y vamos a tratar este asunto, ¿no? El asunto no fue nada fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos convertidos no daban su brazo a torcer y fue necesario reunir a todos para discutir el asunto, ¿no? Y los invito a leer ese concilio que está ahí en Hechos 15, pero de ese concilio salió una carta que vamos a compartirla acá. Yo la hice estilo carta, pero ustedes la leen tal cual está en la Biblia, está ahí. Esa fue la carta que la iglesia decidió como llevar a cada lugar para que hubiera una sola enseñanza, ¿no? Bueno, ¿quién la puede leer ahí? Bueno, ¿se alcanza a leer o la? Todos nosotros hemos llegado a un acuerdo y decidimos enviarles a ustedes algunos hombres, quienes van con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Bernabé y Pablo han arriesgado su vida a servir al Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas con ellos, quienes les dirán lo mismo. El Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. No coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos. Tampoco prueben sangre ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados. No cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Que la pasen bien. Bueno, esa fue la carta en relación al asunto, ¿no?
Y se supone que el asunto ya era un asunto resuelto, ¿no? Como que... Pero quedaron rumores ahí en el aire. Y tanto así que Pablo corría peligro en Jerusalén precisamente por ese error. ¿Qué dice él? Vamos a leer del 22 hasta el 27. Dice, no, pasamos otra vez a Hechos 21. Dice el apóstol Pablo, Pablo, ¿qué vamos a hacer entonces? Es seguro que se van a enterar de que tú estás aquí. Así que vas a hacer esto. 4 de nuestros hombres le hicieron una promesa a Dios. Llévatelos y acompáñalos a la ceremonia de purificación y paga sus gastos para que se puedan cortar el cabello. Al hacer esto, les demostrarás a todos que no es cierto lo que han escuchado acerca de ti. Por el contrario, verán que tú vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes que no son judíos, ya les escribimos que no coman nada que hayan sido ofrecido a los ídolos, ni sangre ni carne de animales que hayan sido estrangulados, ni que tampoco cometan ninguna clase de pecado sexual. Así que Pablo se llevó a los hombres con él, y al día siguiente compartió con ellos la ceremonia de purificación. Después fue al templo para avisar cuando terminarían los días de purificación. En el último día se daría una ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, algunos de los judíos de Asia vieron a Pablo en el área del templo, alborotaron la ciudad y lo agarraron. Entonces, estos 4 hombres estaban haciendo el nazareato. ¿Se acuerdan que era el nazareato? Que se tomaban un tiempo para apartarse, no podían tomar vino y se apartaban para el Señor y se dejaban crecer el cabello. Y en este momento llegaban al templo de Jerusalén, tenían que durar allí 7 días y al 7.º día se presentaban al sacerdote y el sacerdote los rapaba, ¿sí? Eso lo encontramos en número 6. Yo creo que podemos leer una parte de número 6. Voy a leerlo acá. Es para que lo... ¿Cómo? Todo el capítulo 6, pero voy a leer unos fragmentos nomás. Es para tener claro qué era lo que iban a hacer estos 4 varones con el apóstol Pablo. Dice, cuando un hombre o mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino, ni bebidas fermentadas, ni nada que venga de la uva. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, su voto nazareo tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. No podrá acercarse al cadáver. Bueno, ahí viene como la regulación. Y vamos a pasar al 8. Mientras dure el tiempo de su consagración, al Señor se mantendrá santo. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada. Así que al cabo de 7 días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al 8.º día llevará palomas o tórtolas y las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio y el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto, bueno, eso es en caso que haga contacto con un cadáver. En el paso al 13, esta ley se aplicará al nazareo al cumplir su periodo de consagración. Será llevado a la entrada de la tienda de reunión y ofrecerá como holocausto al Señor un cordero de 1 año sin defecto como sacrificio expiatorio. Y en el 19, una vez que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará del canastillo un pan sin levadura, una oblea sin levadura, la pierna del cordero y pondrá todo esto en las manos del nazareo, después de lo cual mecerá todo esto ante el Señor como una ofrenda. Todo esto es santo y le pertenece al sacerdote. Entonces, bueno, era una costumbre que mostraba a quien la ejercía que era un hombre piadoso, ¿sí? Era un voto íntimo, personal y voluntario de un judío hacia el Señor. Entonces lo que dice la iglesia de Hechos es, Pablo, págale a estos 4 hombres porque para raparlos y este proceso tenían que pagar
una ofrenda en el templo. Y quien pagaba esa ofrenda lo veían como un hombre piadoso. Entonces le dijeron a Pablo, Pablo, pague por estos 4. Y Pablo mismo fue. Y estaban en ese proceso de purificación, de consagración al Señor. Cuando alguien le da por gritar, ¿no? Cuando aparece un extremista religioso y todo ese ritual, o sea, ese ritual que era, digamos, una parte de protección para Pablo, pues se quebranta porque alguien dice, alborotó la multitud. Y en el 28 dice, israelitas, ayúdennos. Imagínense que están en el templo y hay una cantidad de judíos. Ahí se estaba celebrando, en este momento no me acuerdo, pero ya les cuento la celebración. No era la Pascua, pero bueno, ahorita les cuento que recuerde. Pero habían muchos judíos concentrados en Jerusalén. Y de pronto alguien empieza a gritar, israelitas, este está enseñando en todas partes contra nuestro pueblo, contra nuestra ley y contra este lugar. Y ha traído unos griegos al área del templo contaminando este lugar santo. Y dice el 29, decían esto porque habían visto antes en Jerusalén a Pablo con Trófimo de Éfeso y pensaban que Pablo lo había metido al área del templo. Toda la ciudad se alborotó, corrieron y agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas del templo. Estaban a punto de matarlo cuando el comandante del ejército romano en Jerusalén se enteró de que había agitación en toda la ciudad. Entonces fue de inmediato junto a algunos capitanes y soldados donde estaba la gente. Cuando vieron al comandante del ejército y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante se acercó a Pablo, lo arrestó y ordenó que le pusieran 2 cadenas y después preguntó, ¿quién es este hombre? ¿Qué ha hecho de malo? Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros gritaban otra. Como el comandante no sabía cuál era la verdad, porque había mucha confusión, ordenó a los soldados que llevaran a Pablo al cuartel. Al llegar a las escaleras, debido a la violencia de la multitud, los soldados tuvieron que cargar a Pablo. La gente lo seguía y gritaba enfurecida, ¡mátenlo! Entonces ahí tenemos los hechos de los hombres. ¿Por qué lo matan? Por un asunto religioso, pero es más por un rumor que nace de esa religiosidad. Y ahí está lo que expresaba al principio. Una cosa es el pensamiento de Dios y otra es el pensamiento de Dios mezclado con un pensamiento humano. Aquí no se sabe quién gritó, pero posiblemente eran unos judíos que ya venían persiguiendo a Pablo en ese recorrido y apenas lo vieron, lo señalaron y gritaron. Y la congregación judía llegó a tal punto que casi lo matan. O sea, todo esto se descontroló y esto está sucediendo en el templo. Ustedes se imaginan esa escena, ¿no? La contradicción, porque dicen que, o sea, estamos celosos porque están quebrantando nuestra tradición. Este hombre entró un griego que era falso, pero empezaron a matar a Pablo, ¿no? Tanto que si no interviene la Guardia Romana, ¿qué hubiera pasado? Ahí hubiera terminado, ¿no? Entonces en el judaísmo había una defensa de la tradición por encima de la vida humana. A ellos les importaba más su ley, su tradición, que la misma vida. Entonces es una religión sin Dios, una estructura sin normas, intransigente. Y no se rigen por el pensamiento de Dios, sino por opiniones personales. ¿Por qué por opiniones personales? Porque alguien dijo, y cuando el romano dijo, vengan, ¿qué está pasando? Dice que unos decían una cosa, otros decían otra, pero no se ponían de acuerdo entre ellos. Ahora, ¿qué vemos en la otra parte, en el pensamiento de Dios? Que el Espíritu Santo traía unida a toda la iglesia. Todos estaban unidos en un mismo sentir. Pero aquí en el mundo, en la religión, todos tienen pensamientos diferentes. Incluso cuando el opositor es un solo hombre. No se ponían de acuerdo en por qué lo querían matar. Simplemente estaban desaforados y enceguecidos y por poco lo asesinan, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley que tenían los judíos? ¿Por qué el tabernáculo? ¿Por qué el templo? ¿Por qué estos rituales de purificación? ¿Cuál era el sentido? Todo tenía un solo propósito y era revelar a Jesús como el único
Mesías, como el único Salvador, como el sacerdote, como el Cordero, como el mismo templo. Pero si rechazan a Jesús, ¿qué sentido tienen estas tradiciones si les quitamos a Jesús? Solo queda la estructura y la religión. Una religión vacía que da lugar al legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Legalismo, dice acá una definición, es la estricta observancia de normas y reglas humanas. Entonces, los judíos de ese entonces se regían por el Pentateuco, pero eran tan observadores que ellos desde pequeños ya se sabían y ya recitaban salmos y pasajes de la escritura de memoria, todos los días, al salir de casa, al entrar. Y recuerden que ellos tenían elementos donde se escribían acá santidad a Jehová. Y miren la contradicción, tienen un aviso que dice santidad a Jehová y están golpeando a un hombre hasta matarlo dentro del templo. Están vestidos con vestiduras pulcras que representan la santidad de Dios, pero con esos vestidos blancos e inmaculados están asesinando a un hombre sin pruebas. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes son sepulcros blanqueados que por fuera se muestran blancos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes miran la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga que está en sus propios ojos. Entonces, a raíz de las costumbres, ellos ya no veían el pecado en ellos mismos. Ellos, ¿cómo se consideran a sí mismos? Santos, justos, estamos en el templo haciendo lo que debemos hacer, estamos bien, pero invirtieron las cosas. Si no está Jesús, y por eso es que, digamos, no es posible ese diálogo entre iglesias donde no está Jesús y decir que todos somos uno, porque es contradictorio. ¿Sí? O sea, si quitamos a Jesús, ¿qué armonía tiene la luz con las tinieblas? Nosotros tenemos a Cristo, Él es nuestro templo, nuestro tesoro, nuestra riqueza. Pero estos judíos, estamos hablando aquí de ellos pusieron la letra sobre el espíritu, la ley por encima del evangelio de la gracia, y llegaron al punto de matar para defender su tradición. Entonces, fue tan fuerte esto que tuvo que intervenir la ley. Y saben, ya me acordé que estaban en plena Pascua, o sea, en el momento más solemne, ¿no? De los momentos más solemnes, era ese momento en Jerusalén y en el mismo templo, ¿no? Entonces, ahí está la contradicción. Después de recitar el Shema judío, lo hacían llevando la ley en sus mentes y con esa ley, después de haberla recitado en la mañana, ahora estaban matando a un hombre. Y ahí están violando la ley que protegen, la están violando. Y además de violar la ley, están violando también la ley romana. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 19:15 dice: un solo testigo no es suficiente para inculpar a alguien acusado de haber cometido algún crimen o pecado. El asunto debe ser juzgado con la palabra de 2 o 3 testigos. 16 dice: se puede dar el caso de que un testigo perverso se presente y dé falso testimonio en contra de alguien. Eso fue lo que pasó acá. Los dos hombres que tienen la disputa deberán presentar ante el Señor y los sacerdotes y los jueces que están en servicio en esos días. Entonces los sacerdotes investigarán cuidadosamente si el testigo dio falso testimonio en contra de su hermano. ¿Ellos hicieron ese proceso? No, ellos dijeron: no, ese es el que está violando la ley. ¿Quiénes la están violando? Todos la están violando, pero no podían ver. Están ciegos. Y se lanzaron a matarlo. ¿Y por qué digo que violaban la ley romana? Porque Pablo era ciudadano romano. O sea, él tenía derecho a un juicio justo por parte de la ley judía y por parte de la ley romana. Pero estos hombres quebrantaron tanto lo uno como lo otro, ¿no?
Entonces veamos el paralelo otra vez. Entonces, por un lado, los hechos de Dios. ¿Cómo inició el pasaje que leíamos hoy en Hechos? Sí, eso parecía Bogotá, porque en el día, bueno, hoy es la excepción, pero las mañanas soleadas y uno todo contento, al mediodía la gente con sus perros y todos felices, pero después viene la tormenta más tenaz y eso fue lo que pasó acá. Vemos los hechos de Dios, las maravillas y luego la división, la contrariedad, la religiosidad. Y ahora pensemos, bueno, ¿cómo aplica este pasaje a nosotros? ¿Cómo guardamos nuestros corazones de caer en la religiosidad? Creo que iniciamos desde la redención. Entonces, una vez que nosotros recibimos la salvación, ponemos nuestra confianza en la obra perfecta de Cristo. Eso es suficiente, ¿no? En un primer paso. En un primer paso ponemos nuestra confianza en que la obra que el Padre hizo fue perfecta, completa y que no hace falta nada más, ¿no? E iniciamos entonces una intimidad, porque ¿qué hace Jesús? Cuando Él muere, rasga el velo y nos abre una puerta para que nosotros podamos entrar al Padre, a tener una intimidad con el Padre, una cercanía, a conocerlo, a deleitarnos en Él. Y eso nos lleva a entender al Dios no conocido, a ese Dios que no conocíamos, a ese Dios que quizás la tradición nos mostró cosas ciertas y otras no. Empezamos a conocerlo de manera personal, ¿no? Porque ese Dios que es desconocido se revela, se da a conocer, que ya conocemos que la Escritura dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de su voluntad. Él quiere que todos lo conozcamos, ¿no? Pero ahí estamos apenas comenzando un camino, ¿sí? Cuando un creyente pone su confianza en Jesús y Dios pone en él el Espíritu Santo, apenas es un primer paso para empezar a conocer al Padre, ¿sí? Bueno, el Padre se conoce desde antes, pero en intimidad, solo a través de Cristo. Y en ese camino, ¿qué pasa? Nos empezamos a desprender de nosotros. Porque nos empezamos a dar cuenta que nuestra validez no es lo que yo estudié, lo que yo estoy ejerciendo de profesión, no es, esto no tiene que ver conmigo, sino se trata de despojarme de lo que soy y ir al encuentro de ese Dios que me llamó, ir al encuentro de ese Dios que me salvó, que me dio vida y que cada vez que me acerco a Él, ¿qué hace Él? Me transforma mi pensamiento, mi corazón. Entonces es Dios quien hace posible la salvación, la redención y la santidad. Por eso los creyentes se alegran y hablan de Dios, porque esa es la historia de ellos. Y la buena noticia es que nosotros hacemos parte de esa historia, porque también Dios nos salvó, nos redimió, nos abrazó, pero somos sus hijos, somos parte, pero Él es el Rey de Gloria. Por eso Dios dice, yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. O sea que eso se trata de Él, de sus hechos, de sus maravillas. Y este mundo necesita creyentes que se alegren en los hechos de Dios, que mediten en los hechos de Dios, que a pesar del sufrimiento permanezcan con la vista en alto. Porque ¿qué dice el Salmo? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Entonces gocémonos en Dios, en sus hechos diarios y pensemos cuál es el obrar de Dios hoy. Creo que debemos disfrutar de su obrar, de su compañía y creo que debemos entender como iglesia que así como Dios quiere que yo tenga intimidad con Él, este mundo también ha creado herramientas para que yo tenga intimidad con herramientas. Estoy hablando específicamente del celular y del conocimiento de este tiempo. Y lo digo porque yo he sufrido esas distracciones, ¿sí? A veces cuando
Estoy pensando anotar algo, lo anoto y me llega una notificación y yo miro y digo, uy, me acordé de otra cosa. ¿Y qué hacen las notificaciones y las aplicaciones? Y eso ya es, pues se han generado estudios en relación a eso. Hacen que la capacidad de concentración se reduzca y que la gente se habitúe a ver información corta y que reaccione de manera inmediata, así como lo hicieron los fariseos. Entonces ven una imagen y de una vez escriben y en muchos de los comentarios, porque he leído y me he dado la tarea de leer cosas que me interesan, y a veces dice, ustedes leyeron lo que está escrito en el link y se lanzan piedra y hasta creyentes, no creyentes, todo el mundo ahí lanzándose sin nadie escuchar ni pensar ni analizar el contexto de la imagen o de lo que están diciendo. Entonces Dios nos lleva en una dirección contraria. Dios dice, cierre los ojos al mundo, cierre las ventanas, cierre las aplicaciones y venga al encuentro conmigo que yo le quiero contar cosas que son verdad, ¿no? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Será que el mundo tiene una verdad que ofrecerme a mí diferente que yo necesite como creyente? ¿Qué ofrece el mundo? ¿Cuántos candidatos presidenciales habían a principio de año? Creo que más de 20. Y uno dice, ¿a qué horas se pone uno a leer? 20 hombres pensando cosas que nada, que Dios dice que Él es quien da las palabras de vida eterna. ¿A quién debemos escuchar? ¿En quién debemos poner nuestra confianza? ¿Qué pasa si yo pongo mi confianza en un candidato por el cual voté esta mañana y no queda? Me toca conformarme con el otro que quede. ¿Y cuál es nuestra tarea ahí? Orar. Y el sábado leíamos, alguien nos hizo esa invitación y oremos por nuestros gobernantes. Y yo hace rato no oraba por los gobernantes. Y alguien dijo, no, pues, y vimos el pasaje que dice que orad por todos los que están en eminencia, por los reyes, para que lo conozcan a Él. Para que Dios se revele a todos, pero para que les dé un corazón sensible, para que puedan percibir a Dios y Dios obre en ellos. Entonces creo que nuestra tarea, creo que vamos a perder el gozo si nosotros nos centramos en los resultados electorales o en el resultado de la guerra en Irán, Estados Unidos, y ahorita van a aparecer una cantidad de noticias que nos bombardean la mente, que realmente al día de hoy yo no sé cuál es la verdad de ese asunto, ni cómo se originó y sería un error ponerme a hablar y tomar postura. ¿A qué me ha llevado Dios en oración? Hijo, mírame a mí, escúchame a mí. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero si bajamos los ojos de los montes al celular, no voy a buscar la verdad. ¿Cuánto me llevará a mí encontrar la verdad de un asunto que es en una maraña de información? Yo les digo porque yo me he metido en eso y termino en la noche cargado, sin haber escuchado a mis hijos, sin hablar con mi esposa, porque me obsesioné con un asunto en el cual Dios me dijo Dios no me dijo nada, no me dijo que me metiera ahí. Pero cuando voy a oración, Dios ¿qué me dice? Hijo, ¿a quién necesitas escuchar? Entonces creo que debemos ser cuidadosos con estos aparatos, con la información que circula. Creo que lo más fiel que tenemos que dice la palabra, dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La noticia o sea, como dice una canción por ahí, ¿no? Que bueno, la noticia es noticia de un día. El periódico que llega hoy, mañana no tiene sentido. Entonces, si yo me concentro hoy, mañana ya la noticia es otra. Pero ¿qué dice Dios? Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Nunca cambia la escritura. Confiemos en las palabras de Dios, confiemos en su verdad.
Entonces esto no se trata de guardar leyes, de autoimponernos reglas, sino se trata de un cristianismo con intimidad. Cuando hay intimidad, hay identidad. Y recordaba la palabra conocer a Dios, que dice la visión de redes, ¿no? Conocer a Dios para depender de Dios, para hablar de Dios. Pero ese conocimiento no puede ser un conocimiento solo intelectual, sino tiene que ser un conocimiento de intimidad, de relación, de cercanía. Si yo lo conozco y empiezo a acercarme a Él, pues empiezo a depender de Él. Entonces lo doy a conocer. Si no tenemos intimidad, tenemos el peligro de caer en la religiosidad de estos judíos, que a pesar de conocer la Escritura, no escucharon a Dios, sino escucharon solo la ley que ve en su mente para atacar. Entonces creo que estamos llamados a hablar de los hechos de Dios y creo que es lo que creo que ese debe ser nuestro tema central, el Señor. Sé que se pueden tocar temas, pero todo tiene su tiempo y creo que el centro debe ser el Señor. Y ahí con la sabiduría del Señor, Él nos va mostrando dónde nos debemos meter. Cada quien tiene su lugar, ¿no? Y bueno, yo les comparto esto desde mi experiencia de vida, pero cada quien tiene un llamado diferente. Un político me imagino que tendrá que leer, alguien que trabaja en, no sé, de abogado será diferente en su contexto. Por eso la importancia de que esta enseñanza la tomemos y meditemos y le preguntemos a Dios, Señor, ¿qué aplica esto en mi vida? ¿Sí? ¿Qué me quieres enseñar hoy? Entonces vamos a orar por eso. Y si alguien quiere aportar algo en la oración, preguntarle a Dios si es el lugar, el momento para aportar. Amado Padre, gracias Señor por traer tu palabra. Padre, gracias porque, Señor, me ayudas a confiar en que eres tú quien haces la obra, que yo solo soy un instrumento, un siervo inútil, pero tú sabes que quiero servirte con toda mi vida y con todo mi corazón, Señor. Y tú sabes el corazón de tu iglesia, lo conoces. Pido que nos des gracia en este lugar, que nos hables y nos ayudes a entender por qué has traído este mensaje de manera especial para cada uno de nosotros el día de hoy. Ayúdanos a escucharnos, a discernir tu voluntad, Señor, y hablar de tus hechos maravillosos, Señor, porque eso es lo que trae gozo, Padre. Padre, este mundo, hoy veía un cantante, esta semana veía un cantante llorar porque sentía dolor por la guerra, por las aflicciones y Señor, creo que nos has llamado no a ser insensibles, pero creo que la sensibilidad la das tú, Señor, porque cuando no viene de ti, nuestro corazón se desvía porque somos débiles, somos frágiles, porque tenemos inclinaciones y yo te quiero pedir perdón, Padre, y invocar tu ayuda a través del Espíritu Santo para que como iglesia te podamos reflejar a ti como nuestro Dios, como nuestra roca y como nuestro Salvador. A ti sea la gloria y la honra, Señor, y pido que si quieras enseñar algo más, lo puedas hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Algún hermano quiere aportar algo ahí en el salón de acá o en el otro salón? Si quieren decir algo, está bien. Bueno, entonces, amén. Hermano, buenos días. ¿Recuerdan ustedes la historia de Ruth? Una historia muy linda, ¿no?
donde Ruth está muy angustiada y muy desesperada porque no haya alimentos para Noemí, que es su suegra. Noemí se casó con Elimelech, tuvieron 2 hijos, Malión y Keliot, y ellos se casaron con 2 mujeres moabitas y no debían de haberlo hecho. Pero ellos mueren, los 3 varones, y quedan Orfa, Ruth y queda Noemí, quedan las 3 viudas. Posterior a eso, se devuelven para Belén y con una amargura inmensa porque no hay provisión, no hay nada. Pero el Señor está orando, aunque ellas no vean y no perciban eso. Ruth va a los campos de Boaz, y Boaz era una persona muy influyente, rico, digámoslo, con un corazón muy generoso, muy bondadoso. Y él bendecía a sus empleados. Y él se preocupaba por el bienestar de la gente y de los más necesitados. Él reflejaba un carácter de Dios. Era una persona muy bondadosa. Ruth un día sale a los campos de Boaz a recoger lo que caía de las máquinas y de lo que recogían del grano, de la cebada, y lo echaba en una bolsa y esa porción que ella recogía lo llevaba y lo vendía para poder dar un sustento y un alimento a Noemí, su suegra, que ya estaba pasada en años y no hallaba pues ninguna otra provisión. Y el Señor seguía obrando ahí, en esas pequeñas cosas, en ese diario vivir. El Señor siempre actúa y nosotros muchas veces pasamos por desapercibido la providencia de Dios, el obrar de Dios. Estamos acostumbrados a ver el obrar de Dios en las cosas más grandes. Superé una enfermedad, me salió un puesto, entré a la universidad, pude lograr, no sé, que me aprobaran un crédito para la casa, en fin, cosas grandes. Pero las cosas pequeñas las pasamos muchas veces desapercibidas. Y eso le pasaba a Ruth. Estaba pasando esas cosas desapercibidas donde el Señor estaba obrando y era la providencia para ella y para su suegra. El Señor me regalaba un versículo para el día de hoy, Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Fíjate en Dios de todo tu corazón. Confía en Dios, pero confía en Dios de verdad, de todo corazón. No confíe en Dios antes de una prueba grande y después de superar una prueba grande, sino confíe en Dios en todo momento. Él es lo suficiente. Él lo puede todo, Él lo hace todo porque Él lo conoce todo. En las dificultades que tengamos, mínimas, así sea que no tengamos ni para el transporte para llegar aquí a la iglesia, confiemos en Dios. Si no hay para el sustento, confiemos en Dios. Dios se ha provisto en esta congregación, en esta iglesia, hasta con lo más mínimo, hasta con un rollo de cinta que no lo tenemos muchas veces, una cinta de enmascarar para quizás pegar algo, pero el Señor se provee.
y no teniendo muchas veces para comprar unas cortinas, unas canecas, el Señor coloca una persona y está orando para proveerse de ello. Qué bendición y gloria a Dios por esas personas que son como vos, sensibles a la voz de Dios. Y gracias al Señor que Él se provee y se ha provisto de todo en nuestra iglesia. De todo, hermanos. De las personas que vienen y arreglan y vienen y pintan unas paredes y que uno dice, no sabemos de dónde vamos a sacar la plata, pero las cosas resultan. Debemos de confiar plenamente en Dios. Dice, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Nuestra mentalidad y nosotros como humanos somos limitados. Lo que hemos aprendido en quizás 50, 30, 20, 70, 80 años, no sé. Eso es mínimo para el conocimiento que tiene el Señor, que Él es eterno, está desde la eternidad, ha creado todo. A Él no lo supera nadie. No hay persona más dotada que el Creador. No nos confiemos en que tenemos tanta experiencia y nosotros ya sabemos cómo hacer. Y yo me las arreglo. Y yo miraré cómo hago para, no sé, para traer la provisión a la casa. Tranquilos. El Señor nos invita y me invita a confiar plenamente en Él. Reconociéndolo en todos tus caminos, dice. En todos tus caminos. Ruth aprendió a reconocer a Dios en todos sus caminos. Por donde salía Ruth, sabía que Noemí, el Señor a través de Noemí, la había formado para creer en Dios. Porque Noemí era una moabita y ella tenía otros dioses y otras creencias. Orfa, que era la otra viuda, decidió seguir sus caminos, seguir sus dioses y devolverse para su tierra. Noemí sí creyó. Y nosotros, el Señor nos invita hoy a creer en Él, a apoyarnos en Él. En todo momento y en toda circunstancia, el Señor está obrando en las cosas más mínimas, en las cosas más simples, aunque no lo veamos. Amén. Amado Señor, gracias Padre Santo por este día. Gracias Señor por la lluvia, por la llovizna, Señor, por el frío que está haciendo. Gracias Señor. Son tus maravillas, Padre Santo, para que nosotros las disfrutemos, Señor, para que nosotros nos deleitemos en ese frío, en esa lluvia, Señor, mañanera. Gracias, precioso Dios. Gracias por ese frío, Señor, que a veces nos hacen doler las articulaciones. Gracias, Señor, porque estamos vivos, Padre Santo. Porque tú, Señor, nos muestras, Señor, tu bondad, tu generosidad y tus maravillas, precioso Dios. Gracias, Señor, por las dificultades, porque sabemos que tú estás con nosotros, precioso Dios. Bendito y alabado seas tú, Señor, por todo lo que haces en nuestra congregación, Señor. Que te provees hasta de lo más mínimo, Señor, para poder, Señor, sacarnos adelante, Señor. Para poder, Señor, que nosotros veamos, Señor, que tú estás con nosotros y que tú nos estás respaldando en todo momento, precioso Dios. Gracias, mi Señor. Te entregamos el resto de día, Señor, y colocamos el resto de semana en tus preciosas manos, Señor. Que nuestras decisiones siempre estén apoyadas primeramente en ti, precioso Dios. Gracias, mi Señor. Si el Señor ha puesto en alguno de sus corazones apoyar a nuestra iglesia, pueden levantar la mano y pedir un sobre. Gracias, hermanos. Bueno, les recordamos que la caja del sobre está a este lado, el alfolí. Sí. Quería hacer una publicidad no paga de Ministerio Bíblico de BBN, que ¿alguien lo conoce?
Bueno, sé que muchos lo conocen, más bien algunos no lo conocen. Ellos nos visitaron el viernes, el Ministerio BBN, nos dejaron unas tarjetas. Entonces, esta tarjeta que sola es para los que se quieran conectar a la página. Ahí hay un instituto bíblico donde pueden hacer cursos. Pues yo doy fe que son de muy buena doctrina y el curso lo pueden hacer al ritmo que ustedes quieran. Hay muchísimos cursos. Y es personalizado, o sea, usted lo hace con su tiempo, es como que si tiene un espacio en la noche, de pronto no puede estar en un estudio porque por el horario no puede, esta es una invitación. Entonces, si usted le interesa, la puede tomar. Y hay otras semillas, le llaman semillas a estas tarjeticas, donde está el dial, que es 1100 AM para los que quieran escuchar la emisora. Pero también esto es una herramienta de evangelización. Si usted quiere evangelizar y Dios puso en su corazón, si usted quiere hablarle a una persona de Dios, le puede dar la tarjeta, tiene una pregunta: si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Entonces, si usted tiene en su corazón evangelizar y no tiene una herramienta, pues esta es una herramienta. Vienen 10. Entonces, les hago la claridad también para que no todos cojan, sino que el que realmente necesite y le vaya a usar, pues está aquí al lado. Y hay uno también para los niños que puedan colorear. Bueno, era ese pequeño anuncio. Gracias. Muy buenos días. Bueno, ya estamos por finalizar. Saludamos a todos los que están allí en la virtualidad, desde la distancia. Un saludo para cada uno. No vamos a compartir el comentario como siempre, pero sabemos que están allí conectados la hermana Gloria, Luzmila, Norita, Nadime, Galo, Sandrita Guevara. Bueno, todos los que están allí hoy acompañándonos desde la distancia, un gran abrazo. Les recordamos, este sábado tenemos un evento muy importante que es la asamblea a las 2 de la tarde de manera virtual. Posiblemente estaremos dando comienzo unos minutos antes para el registro de la asistencia para que podamos empezar lo más pronto y podamos llevar a cabo la reunión en el orden del día propuesto por el presbiterio. Entonces, cordialmente invitados, por favor. Si usted quiere ser parte de la asamblea, ser asambleísta, usted puede participar de esa reunión. Creo que antes debe hablar con el pastor para que se presente y lo presentamos en la asamblea para que forme parte. Hay unos requisitos que ese día estaremos compartiendo para que sea asambleísta y forme parte de este requisito que debemos cumplir como iglesia. Entonces, cordialmente, bienvenidos. Si usted no es asambleísta, no se preocupe, usted sigue siendo miembro de la iglesia de Redes. Se hace esa claridad porque dice, ay, pero yo no soy asambleísta. No se preocupe, no hay ningún problema. Usted sigue siendo miembro, hermano de la congregación y sigue siendo acogido y le amamos igual, no pasa absolutamente nada. Los que son asambleístas es solo un requisito. Bueno, el 14 de junio, domingo, el Señor ha puesto, nos ha sostenido su misericordia y su fidelidad, nos han traído hasta el día de hoy. Entonces, el 14 de junio una invitación muy especial para honrar su nombre por estos 20 años de la iglesia, lo que hemos llevado de Redes de Formación Cristiana. Entonces, domingo 14 de junio vamos a tener un servicio muy especial y después un hermoso compartir. Entonces, por favor, separe ese día. No se vaya a comprometer, por favor, con otro evento. Aquí comprométase acá. Un comentario muy personal, pero de verdad, porque es un domingo al año que vamos a compartir acá en la iglesia y va a ser un tiempo con seguridad maravilloso. También les recordamos que los viernes a las 8 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración congregacional de manera presencial acá en la sede y los sábados de manera virtual a las 8 de la mañana. Entonces, por favor, separemos este espacio y bueno, si usted tiene alguna petición o alguna necesidad que usted desee compartir para orar, con mucho gusto y cariño estaremos recibiéndola para apoyarle y respaldarle. Un grande abrazo, por favor no se retiren, vamos a finalizar la transmisión por nuestro canal de YouTube, nos vamos a quedar
cantando una última canción para despedirnos. Para los de la virtualidad, vamos a entonar ¿A quién iré? Para que por favor usted la coloque allá y nos acompañe en esta última canción. Nosotros terminamos la transmisión, acá en lo presencial nos despedimos con esta última alabanza. Gracias, un abrazo. Bueno, hermanos, les invito a que entonemos esta última alabanza, pensando en que nuestros ojos deben estar puestos